Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen los ejercicios del tiro oblicuo o el tiro parabólico. Vamos a ver que es algo muy fácil y muy sencillo siempre que descompongamos el movimiento en el eje X y el movimiento en el eje Y, puesto que van a ser uno el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el otro va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Vamos, muy facilito siempre y cuando descompongamos la velocidad. No me enrollo más y vamos con el primero de ellos. En este primer ejemplo nos dicen lo siguiente. Que tenemos un lanzamiento a 8 metros por segundo de una pelota, por ejemplo, que se lanza con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y quieren saber hasta dónde llega la pelota, es decir, cuál es su alcance y cuál es su altura máxima. Podríamos también calcular, que lo vamos a calcular, el tiempo de vuelo, ¿vale? Es decir, cuánto tiempo va a estar en el aire. Lo primero que tenemos que saber es que este movimiento, que es el tiro oblicuo, el movimiento parabólico, va a tener en el eje X un MRU y va a tener en el eje Y un MRUA. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo descomponga esta velocidad en su eje X y en su eje Y, la velocidad en X va a ser constante, no va a cambiar absolutamente, siempre va a ser la misma en el eje X, mientras que en el eje Y sí que va a ir cambiando, puesto que va a estar atraída por la gravedad al ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cosas que tenemos que saber y trucos que tenemos que saber. En este momento, cuando está en su altura máxima, su velocidad en Y es 0. Esto es muy importante, ¿vale? Porque nos va a ayudar a calcular su altura máxima. Y este dato no te lo dan, pero nosotros lo tenemos que saber, ¿vale? Y si nos dijesen que hiciésemos una descomposición vectorial, pues quiero que sepáis porque esto es así, y el eje X siempre lo vamos a tener que poner con el mismo vector, ¿vale? Una vez que lleguemos aquí, solo va a tener esta componente y cuando vaya bajando, su componente en X va a medir lo mismo y su componente en Y va a ir ya en sentido contrario. Vale, llegados a este punto, lo primero que tenemos que hacer siempre es esta velocidad descomponerla en su eje X y en su eje Y. Muy fácil y siempre va a ser igual. La componente X está relacionada con la horizontal y en la horizontal está el coseno. Así que serán estos 8 metros por segundo por el coseno de este ángulo, que sería 30 en este caso. Y esta será la velocidad inicial que va a tener en X, que en el caso del eje X será siempre la misma, ¿vale? Puesto que es constante. Mientras que en el Y será 8, pero en este caso por el seno de 30. Perfecto. Ya hemos hecho lo más difícil del ejercicio. ¿Por qué? Porque una vez que ya sabemos que aquí su velocidad vertical es 0 y lo voy a tratar como lo que es, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver cuál es la fórmula que vamos a usar en el MRUA. Puesto que es caída libre, vamos a usar la de velocidad final es igual a velocidad inicial menos G por T. Si os vais dando cuenta, ya conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial y conozco la gravedad, ¿vale? Que aunque no lo he puesto aquí, pues ya sabemos que G siempre va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? 9,81 metros segundo cuadrado. Y la otra que vamos a usar es la de altura final, es igual a altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos G por el tiempo al cuadrado partido de 2. Esto es lo referente al MRUA y en cuanto al MRU, sabéis que siempre va a ser la misma. Esa que dice que espacio final es igual al espacio inicial más la velocidad, en este caso será X, por el tiempo. Y esta V, ya sabéis que es V sub 0 y V sub 0 y. Ya tenemos todas las fórmulas y tenemos descompuesto nuestro ejercicio. Siempre vamos a empezar por este paso. Vamos a calcular. Lo primero, siempre lo primero, es el tiempo en subir. ¿Por qué? Porque conozco su velocidad final. Entonces, si yo uso esta fórmula, su velocidad en Y será 0. Parte de una velocidad inicial en Y que será 8 por el seno de 30, menos 9,8 por el tiempo que va a estar subiendo. Es decir, vamos a calcular el tiempo que llega hasta aquí. Perfecto. Podemos despejar el tiempo. Ese tiempo será igual a menos 8 por el seno de 30 partido de menos 9,8. Además, ahora os voy a contar algo, porque en este tipo de ejercicios siempre podemos asumir
Hay profes que no, pero bueno, si se lo podéis preguntar, pues si os dejan hacerlo, lo hacéis así. El tiempo de subida siempre va a ser igual al tiempo de bajada, puesto que son situaciones ideales, ¿vale? No hay rozamiento, no hay viento ni nada por el estilo. El tiempo que va a tardar en subir va a ser el mismo que va a tardar en bajar. Es decir, vamos a saber ya realmente cuál es el tiempo total del vuelo una vez que tengamos el tiempo de subida. Vale, pues nos ponemos aquí coseno de 30 partido de 9,8. Y se nos queda que está realmente subiendo 0,41 segundos. Ya tenemos el tiempo de subida. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. El tiempo total de vuelo también lo tenemos, que será esto por 2, que serán los 0,82 segundos. Ese será el tiempo de vuelo total. Vale. El tiempo de subida lo tenemos, el tiempo total lo tenemos. ¿Podemos calcular ya su altura máxima? Sí, usando esta. Y podemos decir que la altura final a la que va a llegar será h sub 0. Nos dice que sale del suelo, por tanto será 0. Más su velocidad en i, que hemos dicho que era 8 por el seno de 30. Y como ya tenemos el tiempo que tarda en llegar a esa posición, lo ponemos en el tiempo de nuestra ecuación, que será 0,41 menos 9,8 por 0,41 al cuadrado partido de 2. Fijaros qué fácil y sencillito, ¿verdad? Ponemos todo eso en la calculadora. 8 por el seno de 30 por 0,41 menos fracción 9,8 por 0,41 al cuadrado partido de 2 y sale que su altura final es de 0,81 metros. Esta es la altura máxima a la que va a llegar nuestra pelota. Y ahora, si queremos saber cuál es el alcance, puesto que tenemos el tiempo total, que serían los 0,82, nos vamos a venir a lo que estaría sucediendo en el eje X. Si os dais cuenta, hasta el momento solo hemos trabajado el eje Y, porque hemos calculado el tiempo que tarda en subir y la altura. Ahora, para calcular el alcance máximo, nos vamos aquí a nuestro MRU. Como yo ya sé cuál es el tiempo total, que sería 0,82, usamos esta fórmula que dice el espacio final al que llega será el espacio inicial, que es 0, ¿vale? Puesto que este es nuestro sistema de referencias, más, ojo, ahora tenemos que poner la velocidad en X, que es la relacionada con el coseno. 8 coseno de 30 por el tiempo total, que serán los 0,82, por 0,82. Y el espacio final al que llega será por 8 por el coseno de 30. Y se nos queda que es 5,68 metros. ¿Habéis visto qué fácil y sencillo son este tipo de ejercicios? La verdad es que este, digamos que sería el ejercicio básico. En otro vídeo que os subiré más adelante os pondré 2 ejemplos en los cuales tendremos que utilizar este tipo de contenido que hemos aprendido hoy. El enlace a ese vídeo os los dejaré según acabe en la pantalla final. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!